Soy Lorena Durán y les hablaré acerca de la explicación causal como deductibilidad y uniformidad. Introducción. En la controversia por la forma de explicar las acciones humanas, la psicología se ha centrado en dos tipos de controversias, pero nos centraremos en una sola, que es la que habla sobre el origen y el desarrollo del conocimiento, donde se abordaron el principio de causalidad y sus conceptos como deductibilidad y uniformidad. El principio de causalidad está íntimamente ligado con el concepto de explicación. Este puede explicarse en 4 situaciones diferentes. 1. En la relación con el término. 2. En la relación con un enunciado. 3. En una situación humana de conflicto. 4. En una relación con un objeto, hecho, cosa o persona. Este último explica el porqué del ser o del acontecer del objeto de interés, en nuestro caso sobre un fenómeno psicológico. Se ha hecho gran cantidad de ideas acerca del significado del porqué, y esto a su vez ha hecho que se agrupen en dos. Uno es el sistema de explicación causal y el otro es el sistema de explicación condicional. Los sistemas de explicación causal a su vez se dividen en dos igual. El A, el concepto de causalidad como deductibilidad, y el B, el concepto de causalidad como uniformidad. La noción de causalidad como deductibilidad se basa en una relación racional donde la causa es la razón de su efecto, que por lo tanto es deductible, y a partir de estos sistemas se describe cómo la acción de la causa es semejante a una fuerza que genera o traduce el efecto. Tradición aristotélica. La manifestación clásica a través de Aristóteles fue la primera en utilizar la opción de deductibilidad como método de explicación causal, es decir, al principio se encuentra la observación y después la explicación causal, que se logra al dar la razón de los hechos o fenómenos. Para Aristóteles existen 4 tipos de causas: material, eficiente, formal y final. La explicación causal se identifica con la demostración de la necesidad, cuya estructura formal es el silogismo, y proporciones que deduce una conclusión a través de principios primeros y verdaderos. Época medieval. Su aporte principal fue la conceptualización de causa primera, como el primer eslabón de la cadena causal, y no como tipo de causa fundamental, sustituyendo la estructura sustancial del mundo, cuya necesidad era la causalidad, por el orden jerárquico de las causas que tienen su centro en la causa primera. Se estableció que el efecto depende más de la causa primera que de las causas segunda. También este pensamiento en el medievo originó el ocasionalismo, doctrina que anuncia a Dios como causa de todas las cosas. Kant. 1. La explicación causal es entendida por Kant como la ley del espíritu, una de las características impuestas por la mente, el mundo de los fenómenos. 2. En una relación de causa-efecto, siempre la primera determinará a la segunda en el tiempo como consecuencia. 3. Sobre la base de la ley de la causalidad, se puede aspirar a tener conocimiento empírico de los fenómenos como objetos de la experiencia que solo son posibles a través de la ley. Hegel. 1. El sentido asignado a la explicación causal es la de la racionalidad pura desde el sentido de la racionalidad. Es la deducción necesaria y por consiguiente también es una relación de deducciones, ya que de la causa es posible deducir el efecto. 2. Su pensamiento influyó en la explicación causal de la ciencia, brindando un soporte a la creencia de la existencia de un saber que puede predecir cualquier advenimiento futuro, utilizando deducciones mediante leyes inmutables y necesarias. Hempel. Influido para construir una lógica de la explicación causal deductiva en el ámbito del positivismo lógico, por la suposición de que un hecho está explicado cuando se indica su causa, de las que su ocurrencia es un ejemplo y análogamente la explicación de una ley. Trata de descubrir regularidades en el flujo de los acontecimientos y formula leyes generales para usarlas en la predicción, retrosección y explicación. También para que la explicación
causal alcance el estatus de científica, debe cumplir con dos condiciones en las que llamó el requisito de la relevancia explicativa y el requisito de la contrastabilidad. 1. El requisito de la relevancia explicativa es la esperanza que se tiene de que un fenómeno aparezca cuando se den las circunstancias específicas. Y el 2. El requisito de la contrastabilidad, que es donde los enunciados incluidos en una explicación deben ser susceptibles de contrastación empírica para que puedan ser confirmados o desmentidos. Causalidad como uniformidad. Se reduce a la relación de previsibilidad cierta, en donde las sucesiones cronológicas uniformes son primordiales para la previsión de los acontecimientos del mundo. Explica que el conocimiento de una cosa no lleva consigo el conocimiento de una cosa diferente, sino el que el conocimiento solo puede adquirirse a través de la experiencia. Hume se inclina por una explicación causal de tipo uniforme, al señalar que todo razonamiento es la comparación y el descubrimiento de las relaciones constantes o inconstantes que dos o más objetos mantienen entre sí. Estableció que la lógica de la explicación de las relaciones causa-efecto deben someterse a las siguientes reglas. 1. La contigüidad de las causas-efecto. 2. La prioridad de las causas por sobre los efectos. 3. Del nexo necesario de las causas y efectos. 4. La constancia de las causas y efectos. 5. La comunidad o coherencia de las causas y efectos. 6. La diferenciación de las causas y efectos. 7. Las variaciones de grados de las causas y efectos. Y por último, 8. De la integridad de las causas. Visión positivista de la ciencia. De la explicación causal como uniformidad surgió a mediados del siglo XIX, en donde la adición galileana era el pilar que sustentaba toda la práctica de las ciencias naturales, mientras que la psicología tenía en mira alcanzar el prestigio de las ciencias. En la vida social, los grandes cambios ocurrieron en la sociedad europea. Produjeron crisis en las relaciones sociales, la cultura y las artes, dando como resultado una ignorancia teórica para la comprensión de la sociedad. Esta situación sentó las bases para la aparición de la psicología como ciencia en el estudio de las ciencias humanas. El espíritu positivo de la ciencia consiste en ver para prever según el dogma de la invariabilidad de las leyes naturales. ¿Cómo? Se opuso a la tentativa manifiesta de descubrir los modos de producción de los fenómenos por el descubrimiento de las leyes de los fenómenos. Se enfocó a responder las preguntas: ¿cuáles son las relaciones constantes que existen en este fenómeno? En lugar de ¿cómo se producen los fenómenos en el universo? Sentando así las bases para alejarse de la idea de causa como fuerza productiva o agente del estado metafísico, para ceder un estado positivo de la ciencia que se centre en la apreciación de lo que es, renunciando a descubrir su primer origen y su destino final. Para él, la tarea esencial de la ciencia, tanto natural como social, es la de previsión de los fenómenos con la finalidad de su utilización, pudiendo así predecir un fenómeno mediante la relación constante y formulación de ley. March, a partir de la conjugación de la noción de previsión y causalidad, sustituye el concepto tradicional de causalidad por el concepto matemático de función, esto es, de dependencia de las características distintivas entre sí, donde la explicación causal no es el objetivo de la ciencia, ya que ésta no puede revelar la esencia de las cosas. El declive de la explicación causal se manifestó a mediados del siglo XIX con la aparición de la teoría cinética de los gases y el principio de indeterminación. Heisenberg descubrió el principio de indeterminación, que establece la imposibilidad de medir con precisión una magnitud sin que se vea afectada la precisión de la medida de la otra magnitud relacionada con la primera. En consecuencia, es posible predecir con certeza el comportamiento futuro de una partícula subatómica. Solo es posible hacer predicciones a través de comprobaciones estadísticas acerca del comportamiento de tales partículas. Reichenbach
Señala que el concepto de probabilidad es fundamental en todas las aserciones de la realidad, ya que no es posible hacer una aseveración acerca de la realidad, cuya validez puede ser confirmada con argumentos que trascienden la noción de la probabilidad. El concepto de condicionalidad surge por la explicación de las ciencias en lugar de la explicación causal. Y eso es todo.